R. Grabando. Estamos grabando la clase del día martes 27 de abril del año 2021. Este es el curso de álgebra y geometría analítica para los estudiantes de matemáticas y física. ¿Ya? Los estudiantes que quieren ser matemáticos y físicos en el futuro. Ok. Entonces vamos a empezar a hablar. Ayer hablamos de inducción. ¿Ya? Hicimos varios ejercicios. Y lo que queda ahora es que ustedes hagan ejercicios sobre eso y mañana o la próxima semana, cuando se les ocurra preguntarme sobre eso, ejercicios lo hacemos en la clase de ejercicio de los miércoles, ¿ya? La clase de ejercicio de los miércoles. Entonces, ya, pero ahora vamos a pasar a hablar de sucesiones. Sucesiones numéricas creo que le llaman aquí. ¿Cuál es el capítulo que le... A ver, déjame ver qué capítulo exactamente. Sucesiones y sumas generalizadas. Sucesiones y sumas generalizadas. Así se llama esta sección del capítulo 4. Entonces, vamos a definir qué cosa es una sucesión. Una sucesión, definición, es muy simple. Ustedes dirán, bueno, la definición es tan simple y general, ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve? Vamos a ver para qué sirve esto. Una sucesión real. Aquí está la definición oficial. Una sucesión real. De esa nos vamos a preocupar, ¿ya? Una sucesión real es un conjunto de números reales. Eso es todo. Es un conjunto o una lista de números. Es un conjunto de números reales. ¿Okay? Y bueno, pero no es cualquier conjunto. Es un conjunto enumerable que se llama. Es decir, yo puedo contar los elementos. ¿Ya? Esta es la sub 1. Esto generalmente se escribe así. A sub 1, a sub 2, a sub 3. Va variando. El índice varía con los números naturales. Ustedes ven, es enumerable. Es decir, yo puedo contar. Hay 1, 2, 3, etcétera. Cierta cantidad. Puede ser infinita la cantidad. Infinita. ¿Ya? Pero recuerden ustedes que existen conjuntos infinitos que no se tienen que haber visto esto en el curso de cálculo. Existen conjuntos infinitos de números que no son enumerables. Por ejemplo, tú no puedes enumerar esto, poner este conjunto en biyección con los racionales, no puedes, ni con los naturales. No puedes ponerlo en biyección con los naturales. O sea, aquí hay muchos más números que dentro de n. ¿Ya? O sea, no hay una biyección. ¿Ya? No existe una función, biyectiva. No existe una función biyectiva que vaya del 0, 1 a los naturales. Porque este es enumerable. Yo puedo contar los elementos que 1, 2, 3. Aquí no. Aquí cualquier elemento, cualquier par de elementos que tú elijas aquí adentro, siempre puedes encontrar uno entre medio. Y entre medio de esos 3 que ahora hay, es seguir hallando entre medio de cada uno. Entonces, es demasiado. Tiene muchos elementos. ¿Ya? Este es infinito. Ambos conjuntos son infinitos. ¿Ya? Pero este es un infinito más chico, entre comillas, que la cantidad de elementos acá. No existe una biyección. ¿Ya? Entonces las sucesiones son conjuntos enumerables, son conjuntos que pueden ponerse en biyección con los naturales. Y ahora, ¿qué utilidad práctica tienen? Bueno, vamos a ver, aquí en el libro hay algunos ejemplos que son bastante. Vamos a empezar con un ejemplo súper simple, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ejemplos, uno súper simple y otro que no sea tanto. Voy a elegir uno bien simple y el segundo es más complicado, pero ni tanto, pero mucho más interesante. Esa es la gracia. Quiero poner ejemplos, en el libro hay ejemplos bien básicos, pero yo quiero aquí empezar inmediatamente con ejemplos interesantes. Primero, el elemental. Aquí tengo un ejemplo de una sucesión. Son todas las potencias, los cuadrados de los números naturales. ¿Ya? Aquí está el 1, el 4, el 9, etc. Los cuadrados de los números naturales. Hay una posible sucesión. O secuencia. No serie, ya, porque tiene otro significado serie en matemáticas, es diferente. Ok. También hay a ver, otro trivial, más o menos simple. Por ejemplo, esta también es una sucesión de números que está indexada por los naturales. ¿Ya? Pero, bueno, más o menos fome, porque
Cuando el n vale 1 es menos 1 y después al cuadrado es 1 y después menos 1 y después 1. O sea, es una sucesión, pero tiene dos elementos que se repiten. ¿Ya? Ustedes ven, la definición es súper amplia. Hay muchos ejemplos que uno se le puede ocurrir. Lo importante es que estén indexados por los naturales. ¿Ya? Y no tienen por qué ser los números que aparecen aquí, los elementos no tienen por qué ser números enteros. Por ejemplo, aquí tengo, mira, otro ejemplo. Logaritmo en base 3 de n, donde n están los naturales. También es una sucesión indexada por los naturales. Claro que sus elementos son todos números que no son enteros. Pues logaritmo de 1 es 0. Ya lo habíamos visto ayer, el logaritmo de 1 es 0. El logaritmo en base 3 de 2, pues no sé qué número será. ¿Ya? Logaritmo en base 2 de 3, etc. ¿Ya? Y después viene el logaritmo en base 3 de 4. Y podemos usar una de las propiedades de los logaritmos de ayer, porque aquí este es 2 cuadrado, así que este que está aquí, el exponente 2 baja y este número es el doble de este. Bueno, pero ¿y cómo calculo el logaritmo en base 3 de 2? Bueno, puedo usar mi fórmula de cambio de base. Bueno, etcétera, pero no quiero volver a la materia de ayer, porque ahora estamos en una materia diferente, ya no voy a calcular estos números, pero bueno, puede ser, lo que quiero decir es que la sucesión está indexada por los números naturales, pero los miembros pueden ser números reales, pues decimales, etcétera, pues 0, no sé cuánto será, 0,7, 0,7, o 1,4, etcétera, no sé, hay varios números que tienen hartos decimales. O sea, no está restringido en ese aspecto. Lo único que importa es que sea una cantidad enumerable para que se llame una sucesión real. Eso. Y la sucesión real de la que yo les quería hablar ahora, que es súper interesante, la sucesión famosa esta, la sucesión de Fibonacci. Yo no sé, creo que ya hablé de esto, de la sucesión de Fibonacci en una clase anterior, ¿no? ¿Alguno de ustedes se acuerda de ese nombre? La mencionó, dijo que le íbamos a ver esta semana. Ya, gracias. O sea, fue en este curso, no en el otro, porque recuerda que tengo dos cursos y en el otro me parece que, no recuerdo si mencioné la sucesión de Fibonacci. Ya. ¿Y cómo entonces, gracias. Vamos a ver la sucesión de Fibonacci como un ejemplo bien rapidísimo, ya, porque el tiempo no me sobra en este curso. Pero es que este ejemplo es muy importante. Por la sucesión de Fibonacci, ¿cómo se define? Se define, tiene una definición recursiva. Obviamente que los elementos se llaman f sub n. ¿Ya? Bueno, si el tipo que la descubrió en 1202 se llamó Fibonacci, bueno, es normal, obvio que hay que ponerle Fn a los números, ¿ya? A los miembros, y el n es natural. ¿Ya? ¿Y cómo está definido esto? Depende de algunos autores, algunos empiezan con F1, y es F1 igual a 1, F2 igual a 1, o sea, los dos primeros términos son 1. ¿Dónde está mi...? Estoy viendo la página de Wikipedia, ¿no? Por aquí estaba. Podría compartirla con ustedes, pero eso me va a tomar mucho tiempo. Entonces veamos la página. Ya, ok. Y la fórmula, ¿y cómo se obtiene el siguiente? Es la suma de los dos anteriores. Esa es la definición recursiva. ¿Ya? Entonces, aquí tengo una lista. Entonces voy a parte con 1 y 1. Y después hay que sumar los dos anteriores. Entonces aquí viene un 2. Y después el 2 con el 1, 3. Y después el 2 con el 3, 5. Y después viene el 8, porque se suman los dos anteriores. Después viene el 13. ¿Ya? Después viene el 21, 34, 55, 89, 144. Ok, y sigue hasta el infinito. ¿Ya? Está indexada por los naturales. ¿Ya? Y esta sucesión tiene más años que el hilo negro, más años que la pólvora. Es muy antigua, 1202. Y de hecho fue descubierta como no es que haya sido descubierta, es mencionada. Esta sucesión fue mencionada ya en un escrito del siglo III a.C., porque se usa en la prosodia sánscrita. O sea, los indios tienen este idioma sánscrito y hay palabras con 2 sílabas, con 3 sílabas, etc. Entonces hicieron un estudio o una poesía donde veían que para obtener
el siguiente verso había que sumar los dos previos, las sílabas, el número de sílabas de los previos, entonces llegaban a la sucesión de Fibonacci. Ya estamos hablando del año 300 antes de Cristo, entonces lo que hizo Fibonacci fue redescubrirla, ¿ya? Pero esto es muy antiguo y fue mencionada mucho después de Fibonacci, como 300 años después, por Kepler. Johannes Kepler, el famoso Johannes Kepler. Él también descubrió que la sucesión de Fibonacci era importante en enumerar ciertos patrones de la naturaleza, como me parece que Kepler se interesó en las ramas de los árboles, cómo los árboles generaban ramas, y también aparecía la sucesión de Fibonacci. Fibonacci la descubrió, o la redescubrió, porque estaba interesado en cómo se procreaba una población artificial imaginaria perfecta de conejos. Entonces, el primer par de conejos no se pareaba con nadie, porque eran los primigenios, después había otro par, y después ese par se juntaba con otro, salían dos pares, así, entonces salía esta sucesión, ¿ya? No recuerdo exactamente porque no viene al caso que hablemos de eso, pero Fibonacci se interesó en poblaciones de conejos ideales, donde aparecían estos números, ¿ya? Esta sucesión de Fibonacci es interesante. Y está relacionada con la razón, con el número áureo, la razón áurea. Yo les mencioné sobre eso, me parece, cuando hablamos de la construcción de las pirámides, ¿ya? O de la gran pirámide de Giza, donde aparecía este numerito, que era la proporción divina que se llama, ¿ya? Ese número, me parece que esto es 1, 6, 18, etc. Ese numerito, 1,618, la proporción dorada. Y ese numerito aparece aquí relacionado con la sucesión de Fibonacci, porque existe una fórmula para el término enésimo donde aparece este número. Me parece que es phi a la n menos phi a la menos n al recíproco, dividido por raíz de 5, parece. No recuerdo exactamente la fórmula, no la tengo ahí. Pero como les digo, tampoco viene al caso, porque no tengo mucho tiempo para hablar de esto. Pero aparece el número dorado, ¿ya? Y aparece en una fórmula explícita para el FN, ¿ya? Pero lo que yo quiero ahora es disculparme por una mentira que dije el otro día. O sea, no fue una mentira, sino que fue un error de principiante, porque yo dije, no había revisado toda la literatura sobre esta asociación, pero yo en alguna parte, ahí en algún video está. Esto está enunciado en algún video mío y es una mentira absoluta, es falso. Creo que escribí algo así, ¿no? Eso me parece, aparece en el video y entonces es un error terrible. Entonces yo ahora mismo en este video voy a colgar mi cabeza en vergüenza, ¿ya? Porque está mal hecho, ¿ya? Ok, ya se me pasó, se me quitó. Esto es falso. ¿Y por qué lo hice? ¿Por qué? Porque fallé en tratar de demostrarlo por inducción. O sea, yo dije, faltan 5 minutos para que empiece la clase de matemáticas. Ya, voy a hablarles de la razón dorada, ¿ya? Y dije, se define por esto, y ya le veo al cuadrado, al cubo, y me funcionaba, ya listo, entonces debe ser esta la fórmula. No tengo tiempo, ya voy a empezar la clase a las 2:30, y esto es falso. Y esto está en un video ahí, así que una mentira, ¿ya? Falso. Falso. ¿Qué es lo que es verdadero? Esto. Ahora sí tuve más tiempo para hacerlo con calma. ¿Qué es lo que es verdadero? ¿Cuál es la verdad? Esta es la fórmula correcta. Phi a la n es el Fibonacci n-1 por phi más el Fibonacci n-2. Y esto lo puedo demostrar yo ahora por inducción. Y ahí hice la materia de ayer, así que ayuda como un ejemplo. Entonces, ustedes ya saben que no les va a salir ninguna prueba porque acabo de hacerlo, pues lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces, probar por inducción. Entonces aquí mezclamos la materia de ayer con las sucesiones, en particular, con una sucesión particular, la sucesión de Fibonacci. Es súper interesante, les recomiendo que a los que estén interesados, que vean la página de la sucesión de Fibonacci en Wikipedia y van a ver que tiene todas estas aplicaciones, aparece hasta en la sopa. No solamente en el crecimiento de las ramas de los árboles, de las poblaciones de conejos, sino también aparecen en el ordenamiento de ciertas plantas, porque existen como unos repollos así. El repollo no crece concéntrico, crece así como subconjuntos concéntricos, como unas espirales así. Y eso está también gobernado por esta sucesión. Es increíble. Aparece, como digo, en muchas partes. Kepler ya lo mencionó, y muchos matemáticos a través de la historia han mencionado esta sucesión.
Y Fibonacci la redescubrió, y gracias a que él la redescubrió en el 1202, la sucesión lleva su nombre, pero como les digo, mucho más antigua. ¿Ya? Los indios la conocían y seguramente los árabes también. En el siglo VIII, en el siglo VII, por ahí. Incluso en la época que se fundó el Islam, tienen que haber, los árabes del norte de África tienen que haber conocido esto también. Yo no he visto la literatura matemática, pero esto, bueno, los árabes eran capos en esa época. Ya, entonces te mostremos esto. Esa probar por inducción. Veamos, phi a la 1. Bueno, me olvidé de definir el phi sub 0. El phi sub 0 se define, para que pueda funcionar esta fórmula, se define como 1 nomás. Y el phi menos 1 también se define como 1. Entonces, o digamos mejor, a ver, probar para, en vez de partir con el número n tonto, partamos con el n mayor o igual que 3. A contar de 3 es cierto, ¿ya? Para evitar esos problemas con los primeros dos. So, ya sé que esta es la fórmula con la que parto, ¿ya? Entonces, phi al cubo, ¿cuánto va a ser? Phi cuadrado más phi, porque es multiplicar esto. Ya, pero que phi cuadrado es phi más 1. Aquí te queda, la primera es 2 phi más 1. Esta es la que aparece partiendo de la definición. Y veamos qué dice la fórmula acá. Para n igual a 3, da f 2 phi más f 1. Ya, pero es que F1 y F2 los definí como 1, así que funciona. ¿Ya? Para n igual a 3. Y la gracia, por supuesto, es suponer para n, y probar para n más 1. Entonces veamos si podemos hacerlo. Así que estoy suponiendo que eso es cierto. Y quiero demostrar la siguiente. Phi a la n más 1. Necesito una fórmula para el n más 1. Bueno, ya conocemos el truco. Esto es phi por phi a la n. Y el phi a la n está ahí, porque estoy usando la hipótesis de inducción ahora. Entonces esto es por HI, hipótesis de inducción. Más Fn menos 2, se me va a quedar aquí. Phi a la Fn menos 1, phi cuadrado, pero es que phi cuadrado, phi más 1, más Fn menos 2 por phi. ¿Ya? Y entonces aquí me queda Fn menos 1 por phi más, me queda Fn menos 1, Fn menos 2 por phi más Fn menos 1 por 1. ¿Ya? Bueno, y aquí uso una recurrencia. Aquí uso la recurrencia, porque yo sé que esta fórmula que está aquí, la asociación de Fibonacci, la suma de los dos anteriores es el enésimo. Así que Fn phi más Fn menos 1. Eso es lo que acabo de obtener. Y ustedes ven que exactamente lo mismo que reemplazar n por n más 1. Si te reemplazas n por n más 1, me da Fn, y aquí me da Fn menos 1. Así que funciona. Funciona por inducción, demostrado por inducción. Así que ahí un ejemplo, un ejercicio de inducción, con la sucesión de Fibonacci, que es un ejemplo interesante. Ya, pero como les decía, en este curso no tengo mucho tiempo para hacer todas estas cosas interesantes. Tengo un montón de cosas para mostrar, pero que no tengo tiempo. ¿verdad? Entonces tenemos que continuar con el curso. ¿verdad? Ese es el problema. Ya, ok. Bien, vamos a seguir. Entonces, vamos a definir lo que son las sumas parciales ahora. Sumas parciales. Sumas parciales. Entonces me voy a dar sea A sub I una sucesión. Una sucesión cualquiera, ¿ya? Y entonces a esta yo le puedo asociar otra sucesión, S sub I. ¿Y cómo se define el S sub I? Bueno, vamos a definirlo diciendo que son cuánto vale el S1, ¿ya? Y después el S2 y etcétera. So, S1 va a ser A1. O sea, coinciden en el primero. Y después S2 va a ser A1 más A2. Es decir, voy a sumar los dos primeros. Y el S3 va a ser A1 más A2 más A3. Sumar los tres primeros. Y así se define la sucesión de las sumas parciales. Ok. Y entonces observemos que
una suma en un SN cualquiera, claro, va a ser la suma de A1 hasta AN, ¿ya? Porque esa es la idea, sumar los N primeros, y esto se puede también definir de manera recursiva, porque yo puedo sumar de A1 hasta A sub N menos 1, como lo aprendimos ayer. Entonces aquí yo puedo poner ese N menos 1 más el último. ¿Ya? Esto también es una manera de... Es una observación que podría ser útil en alguna demostración. Sn, la suma enésima, se difiere de la suma n-1ésima, sumando el último término, claro. Esta es la sucesión de las sumas parciales. Y nosotros ya conocemos un ejemplo. El ejemplo de Carlitos Gauss. ¿Se acuerdan la anécdota del profesor que quería leer el periódico? Entonces, claro que casi muy rara vez voy a poder hallar la fórmula precisa para el término, la fórmula precisa para el S sub n. ¿Ya? O sea, una fórmula precisa para rara vez va a ser posible. Si el A sub I, la sucesión original es demasiado complicada, si yo 1, y después el 3, y después el 24, y después el 38, y no hay una idea clara de cómo se generan, entonces, ¿cómo voy a encontrar una fórmula para la suma de los términos? Va a ser difícil, pero cuando el ejemplo es mucho más manejable, por ejemplo, digamos, ¿cómo se dice? Suave, no salvaje, ya algo domable. Por ejemplo, esta sucesión es la más fome de todas, la sucesión de todos los números naturales. Esa es la A sub I, ¿ya? Y entonces, ¿cuál va a ser la sucesión de las sumas parciales? Bueno, 1, y después 1 más 2, ya que es 3, y después 1 más 2 más 3, que es 6, etcétera, 6, etcétera. ¿Y cuál será el término general? Bueno, hay que sumar de 1 hasta n. Pero es que eso lo conocemos, pues n por n más 1 medios. Entonces este es el término general. Uno dice, el término general de la sucesión original es este. El A sub n, el término general, es decir, la fórmula para el A sub n es simplemente n. A sub 1 es 1, A sub 2 es 2, A sub 3 es 3, fome. Y existe en este caso una fórmula general también para la sucesión de las sumas parciales, porque ya lo sabemos, de 1 hasta n sumar es esto, n más 1 medios, ¿ya? Pero como les decía, rara vez vamos a encontrar una fórmula tan bonita, tan cerrada, tan precisa para la sucesión de las sumas parciales, rara vez. Este es un ejemplo muy especial, ejemplo 1. Ok, pero antes de continuar con este tipo de sucesiones, introduciremos la notación para sumas generalizadas. Entonces, para evitar escribir notación de sumas generalizadas, para evitar escribir A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, etcétera, hay una notación especial, una notación que se usa para esto, notación de sumas generalizadas. Mi chica, cambiar. Notación de sumas generalizadas, entonces se usa la letra griega sigma. O sea, la suma de los términos, los primeros términos de la sucesión, sea cual sea esta sucesión, A sub 1 hasta sub n, la manera en que lo escribimos para abreviar, se escribe así. Sigma A sub I igual 1 hasta n. Esta letra sigma mayúscula, es una S mayúscula en el alfabeto griego. Y significa sumatoria. La sumatoria de A sub I es de I hasta n. Existe una notación también que se usa para el producto, porque uno también podría multiplicar estos números. A sub 1, A sub 2, y ya vimos un ejemplo ayer cuando multiplicábamos los primeros n, que me daba el n factorial, 1 por 2 hasta n de n factorial, ¿se acuerdan? Y entonces esta sucesión, aquí cuando es un producto también se usa, en este caso se usa la letra pi, que es la P mayúscula en el alfabeto griego. De 1 hasta n también, el producto.
Y esta se llama sumatoria y esta no se llama productoria. Negativo se llama pitatoria por el pi. ¿No? Habrá sido un producto. Eso es todo. Hay notaciones clásicas en matemáticas. ¿Ya? Y estas notaciones, entonces, vamos a ver que admiten cierta flexibilidad en cuanto a la elección de índices, porque, por ejemplo, si yo quiero sumar de i hasta, quiero sumar los términos de la sucesión desde i a igual 1 hasta n, bueno, yo puedo hacer un desplazamiento de índices y no va a alterar el resultado. Por ejemplo, déjame pensar, yo puedo cambiar el índice, en vez de escribir i, puedo escribir i menos 1, ¿ya? Y en vez de partir de 1, tengo que partir de 2 para recuperar el a sub 1. Y para obtener el último a sub n, tengo que llegar a n más 1. Ustedes ven que existe una cierta libertad para escribir el rango de sumación. Va a depender del índice, ¿ya? Y que yo puedo cambiar el índice. Esta igualdad no significa que este número vale lo mismo que este. Simplemente hay un desplazamiento del índice. Entonces veamos por qué son ciertos. ¿Qué significa esto? Dice la suma del a sub i de 1 hasta n. Entonces a sub 1 más a sub 2 más a sub n. Ya, esto se da igual a, yo digo que es igual. Veamos, cuando pongo i igual a 2, aquí me da a sub 2 menos 1 a sub 1. Bien. Después con i igual a 3 me da a sub 3 menos 1 a sub 2. Y el último, cuando pongo n más 1, me da a sub n más 1 menos 1 a sub n. ¿Ven que es lo mismo? Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque lo voy a usar. En algún momento, para demostrar ciertas fórmulas, va a ser útil hacer un cambio de índice. Desplazando el índice y cambiando el rango de la suma. Eso lo voy a usar. Por eso lo menciono. Porque es un truco muy bueno, muy útil. Aquí en el libro lo expresan de otra manera. Dice, observación en la página 100, precisamente, dice. Lo dicen así, observación, los índices son mudos. Es una manera, lo expresan de esa manera, dicen los índices son mudos. Escribe lo siguiente en el libro. Bueno, esto no es lo mismo que lo estoy diciendo yo, ya es otra cosa. Pero también dicen que aquí, si yo le cambio el nombre al índice y le llamo K, no va a cambiar el número, si es lo mismo, ¿no? Yo puedo llamarle cualquier cosa al índice, a sub J. J igual 1 hasta n. Lo que importa es que esto es una abreviación nomás de esta suma. ¿Ya? Así que puedo elegir I o K o J. ¿Ya? No es exactamente lo que yo estoy diciendo acá, ¿ya? Pero también es una observación válida. Entonces, hay dos observaciones. Que yo puedo desplazar el índice y también que no importa qué letra use. Y aquí hay algunos ejemplos. ¿Ya? Ok. Entonces, por ejemplo, dice, podríamos, aquí en la página 101 hay una observación interesante. Este es asterisco 1, asterisco 2, asterisco 3, para poner un cierto orden aquí en esta clase, ¿ya? Tengo tres observaciones. Y aquí hay una observación interesante. Dice, podríamos estar interesados en la suma. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero darle una notación a esta suma? Que parte, o sea, si el m chico que aparece aquí, que ojalá alcancen a ver, si el m chico fuera 1, quedaría a sub 1 más a sub 2, que ya lo conozco, está aquí. ¿Ya? Pero suponte que yo no quiero sumar todos de 1 hasta n, sino que quiero partir de un cierto m. A sub m es el primero y después sumo hasta el final. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quiero sumar desde el a sub m hasta el final? No desde el primero. Bueno, se puede escribir de la siguiente manera. Esta es la suma desde i igual m hasta n. ¿Ya? Bueno, claro que funciona, porque si yo pongo i igual a m, me da a sub m primero. Bien. Y si pongo i igual a m más 1, me da el siguiente. Ya, perfecto. O sea que aquí no hay ninguna ciencia. Es simplemente una notación. ¿Y dónde está la ciencia? El truco está aquí, lo que viene a continuación. Bueno, muchachos, lamento mucho todo esto del ruido, ¿ya? Hay bastante ruido. Y suben, aquí por este camino, suben muchos camiones cargados. Y a veces ronronea el motor porque están haciendo una construcción allá arriba. Entonces pasan camiones a cada rato y cada vez que pase eso yo voy a tratar de
subir el volumen de mi voz para que puedan escuchar, ¿ya? Lo lamento. Y bueno, y la ventana, a pesar de que está cerrada, igual se escucha. Y se escucha fuerte a veces. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Peor sería que esos conductores de camiones estuvieran sin trabajo, ¿no es cierto? Sería mucho peor. Ya. Ok. All right. So, aquí tengo suma de m hasta n. Entonces, de repente, puede ser útil hacer la suma desde 1. Porque a lo mejor desde 1 hasta n yo tengo una fórmula. A lo mejor existe una fórmula para la suma que parte de 1 hasta n. Bueno, entonces puedo hacer esto, lo puedo reemplazar así. Ya, entonces yo quiero que parta de m. Entonces quiere decir que tengo que eliminar los primeros. El i igual a 1 me da sub 1 y aquí también. Y lo voy a eliminar. A 1 menos a 1, 0. Y entonces, ¿hasta dónde tengo que llegar? Hasta, no quiero que desaparezca el m. Entonces tengo que llegar hasta m menos 1. Y lo puedo escribir así, y esto tiene una utilidad práctica, como les decía, práctica, porque si yo conozco una fórmula para esta suma que parte en 1, y aquí también tengo la misma suma que parte en 1, entonces estoy bien, tengo una fórmula para aquello. Esa es una observación que aparece en el libro, que también es súper útil. Por ejemplo, hagamos un ejemplo de esto. Hagamos un ejemplo. A ver, por ejemplo, te piden calcular a ti, calcúlame la suma desde k igual 12 hasta 25. Esa suma. Entonces uno dice, mala onda, soné. Dice, soné, soné, aquí, harakiri, soné porque yo me conozco la fórmula para esto si partiera de 1. Si partiera de 1 no es problema, porque es la suma de 1 hasta 25 y esa es la suma de Carlitos Gauss. Pero es que este parte de 12. Bueno, pero es que no hay problema, porque yo puedo partir de 1 a la fuerza, llegar hasta 25, y después le resto lo que estoy agregando. Entonces le caigo al 1 hasta, y quiero que parta del 12, entonces tengo que llegar hasta el 11. ¿Ya? Y ahí estoy eliminando los 11 primero, y parte del 12 ya. Entonces, bien, pues estoy ocupando aquello. ¿Y por qué es importante o una buena idea hacer esto? Porque, como les decía, yo tengo una fórmula para la suma de que parte de 1 hasta n, por la suma de Carlitos Gauss. Entonces, la suma de los n primero cuando n es 25, así que es n por n más 1 partido por 2, menos. Y aquí la misma idea, 11, que es el n más 1 partido por 2. Entonces aquí me queda 25 partido por 20, así que 25 por 26 partido por 2. Así que esto es 25 por 13 menos, aquí tengo 12 partido por 2, 6. 11 por 6. ¿Ok? Y ahora ya no puedo hacer más factorizaciones, porque aquí son n. Porque este es primo, tengo un 2 y un 3, y aquí tengo otros primos. Este es el 5 y este es el 3. No, son n nomás. Entonces, como yo soy un hombre sin calculadora, yo lo escribo así como lo hacían en el año de la pera. Bueno, este es fácil, 66, no hay que hacerle nada. Pero este no me lo sé de memoria, entonces va a ser 200 más... 325, profe. Sí, pero no me arruine el gusto, pues. A ver, está bien, se agradece la participación. ¿Qué número da? 225. ¿No? ¿Qué dijo? 325. De suma de 105 más. Pero déjame mostrarlo para cuando se encuentren ustedes sin calculadora, ¿ya? Déjame mostrar. ¿Qué es lo que hago? Esto es lo que hacían los grandes calculadores mentales del viejo oeste, que se iban a ganar la plata ahí. Cuando habían unos farsantes que venían el elixir del amor y todas estas cosas, había unas personas que no eran farsantes, que llamaban al público, o sea, acérquense, este joven o esta señorita va a multiplicar este número de 50 cifras por este número de 80 cifras, y lo va a hacer en un minuto. Y ahí le ponían así, a ver, primero, así, usted señora que está en el público, a ver, deme un número de, ¿cuántas cifras? Ya, 6 cifras. Y la persona hacía, ya, 13.478, y usted señora, 28.440, y ahí lo anotaban en la pizarra. Decía, aquí nuestra estrella calculadora va a multiplicar estos números. Y el tipo lo hacía en menos de un segundo.
porque tenían capacidad mental. ¿Ya? Yo no soy así, ¿ya? Estoy viejo y ni siquiera nunca he tenido esta capacidad. Eso sí, eran estrellas y se ganaban la plata y después pasaban con el sombrero recolectando monedas. Y esto ocurrió, no es chiva. 260 más 50 más 15 menos 66. Entonces aquí tengo 260 más 50, 300, 325. Así que es 325 menos 66. Y eso, ahí son, ahí tengo que restar. Ya, ahí murió el flojo. ¿Ya cuánto es 325 menos 66? Total, ¿cuánto dijiste que era? 200. 325, está bien. Sí, pero 325 menos 66 ahora. Hay que hacer la resta. 259. Ya, te la compro. Así que esto vale 259. ¿Ya? Usando este truco y usando las fórmulas de Gauss, las fórmulas de Carlitos Gauss. Y aquí son ellas porque aquí yo no tengo calculadora. Ustedes en su casa sí lo hacen rápido, ¿ya? Y yo tengo que hacer así por el camino en tierra nomás. No tengo calculadora aquí. Ya, no importa, pero eso es uno de los trucos de la sumatoria, que son súper interesantes estos trucos. ¿Ya? Después los vamos a... Ustedes cuando hagan más ejercicio van a querer adquirir destreza con esto y van a poder manipular todas estas sumas como si fuera parecido a respirar, sin siquiera pensarlo. Bueno, aquí varias propiedades, proposición, la sumatoria de una suma es la suma de la sumatoria, etcétera. No puedo yo enunciarlas acá, porque bueno, no aprenderíamos mucho, está en el libro, ustedes tienen acceso al libro, ¿ya? Pero hay una parte de la proposición 2 que no me voy a saltar porque es importante. Entonces ahí, la fórmula 1 me la voy a saltar, está en el libro, esta está en la página. Ustedes después, cuando termine la clase, y si tienen tiempo, van a la página 101, ven la proposición 2 y ven cuáles son las fórmulas que me he saltado, las propiedades que me he saltado, etcétera. La que no me voy a saltar, porque es muy útil, es la número 4. Y esta se llama, por motivos que yo no entiendo, que jamás me he preocupado de averiguar por qué la llaman así. ¿Ah? No sé por qué la llaman así. Si yo tengo una suma de este estilo, una sumatoria donde la expresión que aparece aquí es una diferencia, hay una diferencia en los índices de 1, a sub i más 1 menos a sub i. Lo importante es que este índice sea 1 más que ese, este podría ser a sub i menos 4 y este podría a sub i menos 3, que se difieran por 1. ¿Ya? Entonces, si yo hago esta suma, si ustedes la desmenuzan, mira, ¿qué va a quedar? Hagámoslo. Hagamos la demostración al mismo tiempo que hago el enunciado. ¿Qué pasa con 1? Me va a quedar a sub 2 menos a sub 1. Ya, listo, interesante, no pasó nada. A sub 2 menos, ya. Y el siguiente es a sub con i igual a 2. Es a sub 3 menos a sub 2. Ah, y aquí ya se pone interesante porque este compadre que está aquí se mata con este, ¿ya? Se agarran la pistola y se matan mutuamente. Y en sí no ha cambiado. Bueno, entonces va a quedar el a sub 3. Claro que el a sub 3 le va a corresponder morir en la siguiente, porque aquí queda a sub 4 menos a sub 3. Así que este compadre también eventualmente muere. Bueno, y si yo llego al final, el que no va a morir va a ser el enésimo. Cuando el índice sea n, este va a sobrevivir. Es el último que queda de pie, ¿ya? Este tenía más balas en la pistola. Es el último que sobrevive y el que nunca desaparece es el primero. Y esta fórmula, entonces, es una de las pocas sumas que yo puedo hacer de manera precisa, porque tiene, por la forma específica de este término, ya, y esto se llama una suma telescópica. Yo no veo ningún telescopio acá ya, pero no sé por qué le pusieron así, suma telescópica. Así se llama, y es muy útil. Vamos a ver aplicaciones de esta suma en un ratito, ¿ya? Más adelante. Dice, la demostración de estas propiedades son sencillas, usando el axioma de inducción, bla, bla, bla. Bueno, ni siquiera es necesario, aquí yo lo hice en este caso súper fácil. Algunas sumas muy usadas, ya conocemos la de Gauss. Esta que está aquí, ustedes no la conocen, se las voy a presentar, ¿ya? Hay una suma aquí que ustedes no conocen probablemente y se las voy a presentar por primera vez. Cuando yo lo vi esto en primer año, ¡oh, dije, qué maravilla! Fue una sorpresa, ¿ya? Porque yo
Cuando ingresé a la universidad, hace muchos años, antes que nacieran sus padres, probablemente, hace mucho tiempo. Cuando yo ingresé a la universidad no sabía nada de matemáticas, nada, cero. O sea, si matemática era mi peor curso en el liceo. En el liceo yo tenía buenas notas en sociales, biología, ¿ya? Y el curso que tenía peor nota era matemáticas. O sea, yo en el liceo, mi peor curso era matemáticas. Entonces, ustedes saben que existe eso en la naturaleza de que una persona se esfuerza mucho. O sea, una persona se puede hacer experto en aquello que en algún momento le causó muchas dificultades, que en mi caso, yo era pésimo para matemáticas, después ingresé a la universidad con la entré a estudiar física, igual que ustedes, algunos de ustedes, pero entré a estudiar física con la secreta esperanza que no tuviera nada que ver con matemáticas. Uno es ignorante cuando tiene 18 años, no cacha nada. Física está lleno de matemáticas. Entonces, bueno, era malo para las matemáticas. Y entonces no sabía nada cuando ingresé a la Universidad de Matemáticas. Y tuve un profesor maravilloso que se llamó Óscar Barriga, que era muy elegante, explicaba las cosas de manera muy elegante, además que se vestía elegante, con un terno y una corbata, y siempre andaba con un pinche de oro aquí. No sé si era de oro realmente, pero era dorado. Y era brillante el hombre, brillante en su cerebro y brillante también en su vestimenta. Me acuerdo mucho de mi gran profesor. Ok, Óscar Barriga Bravo se llamó. Ok, y ¿Qué universidad, profesor? ¿No? ¿Se puede saber? ¿Qué profesor era? ¿En qué universidad? En la Universidad de Chile. Yo estudié en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Estudié en la Facultad de Ciencias, ahí en Las Palmeras. ¿En la calle Bouchef? No, pues en la Facultad de Ingeniería. Pues no, yo estudié en la Facultad de Ciencias en Macul con Grecia. Macul con Grecia. Eso queda más arriba. La Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ahí estudié los matemáticos. ¿Ya? No, el otro es Ingeniería. Eso queda en Bouchef. Ya, bueno, entonces ya me estoy desviando del tema, pero tenemos la suma de Gauss. ¿Ya? Esta suma de Gauss ya la conocemos. La suma de I igual 1 hasta n de los i's es esa. Esta es el Carlitos Gauss, ¿ya? La anécdota del periódico. Esa es la 1. Y la 2. Y la suma, también existe una fórmula para la suma de los cuadrados. ¡Oh, qué maravilla! Ya me olvidé cómo era. N por 2n más 1. Esto no me gusta. No está escrito como a mí me gusta. N más 1 medio. Dice, la misma cosa que... No, falta. Calma. 2n más 1. Ahí está. Esa es la suma de los cuadrados. Y si algunas sumas muy usadas son las siguientes. Demostremos estas igualdades recurriendo a la propiedad telescópica. Aquí vamos a usar la propiedad telescópica, esta propiedad. ¿Ya? Esta propiedad. Entonces, aquí demostración de 2. Demostración de 2. Demostración de 2. Y el truco, si no te lo cuentan, no lo adivinas en varias horas. El truco es el siguiente. Déjame ver qué estoy haciendo. Yes. Esto. ¿Qué pasa si yo hago eso? Bueno, primero, va a ser un término telescópico. Mira, este es un término de este estilo. Porque está el término a sub i más 1, que es simplemente i más 1 elevado al cuadrado, y está el término a sub i, que es i elevado al cuadrado. Entonces aquí tengo una expresión telescópica. Entonces cuando yo haga la suma de estos, van a morir casi todos. Va sobre el último menos el primero, ¿ya? Entonces aquí hay un truco sucio, cochino, asqueroso, ¿ya? Ok, ¿y por qué necesito esto? Porque está demostrando la primera. Esa es la primera, ¿no? Yo quiero demostrar la demostración de 2, entonces no me sirve este. No me sirve. Me sirve este, ¿ya? Ahí sí. Quiero demostrar, para demostrar la primera había que poner lo que acabo de borrar. I más 1 cuadrado menos i cuadrado. Para demostrar la número 1, porque esa ya la demostramos, pues, ya está fume. La demostramos, ya vimos cómo lo hizo Carlitos Gauss, cómo la sumó, y también vimos por inducción cómo se demostraba eso. Entonces ya eso ya es historia antigua. Esto es historia nueva, es historia moderna. Hagamos esto.
Entonces aquí tengo nuevamente telescópica, no cambia eso. Ya, aquí la gracia es que tengo i cubo más 3, es el i cubo que aparece acá se mata con ese, y va a quedar el 3y cuadrado más 3i más 1. Eso va a sobrar, ¿ya? Porque el i cubo se va a matar con eso. Y ahora sumo a ambos lados, de i igual 1 hasta n. I más 1 cuadrado menos... Oh, sorry. ¿Ya? Sumo a ambos lados. ¿Ya? Y aquí entonces va a quedar... El 3 es constante, no depende y sale fuera de la suma. Y aquí está el objeto de interés. Aquí aparece la suma de los i cuadrados. I igual 1 hasta n más. La sumatoria de una suma se parte y las constantes salen fuera. Entonces aquí tengo la suma de los i's de igual 1 hasta n, esa la conozco por el paso 1. Más, y aquí está la suma de unos con igual 1 hasta n. Aquí quedó pillo, porque es que va a ser una suma de unos. ¿Cómo se hace eso? Una suma de unos, qué fome. Es una suma constante. Borré las telescópicas. Borrar las telescópicas, se la voy a necesitar. La voy a usar. No borrar la telescópica. ¿Ya? Esa, dejarla ahí. Ya, entonces, ¿por qué necesito la telescópica? Esta, porque acá la tengo. Entonces, el lado izquierdo, entonces, la suma de 1 hasta n de eso, entonces quiera el último término a sub n más 1. Entonces, quiere decir cuando yo ponga i igual a n. I igual a n. Entonces va a quedar, el lado izquierdo es esto. Y a sub 1 es con 1. Entonces, 1 cubo. Eso es el lado izquierdo. Esto que está aquí, ya, usando esta fórmula, ya. Ya la usé, quedó en el video, está ahí, ya, demostración en el video, lo pueden rebobinar, y ya la borro porque ya la usé. Y al lado derecho me queda 3 veces la suma que me interesa, más 3 veces la suma de los i's, ¿ya? Pero la suma de los i's está aquí arriba, pues, en la fórmula de Gauss. Y después viene la suma de los unos. Y esta es la que me tiene de cabeza, porque la suma... ¿Cómo va a sumarla? Aquí algo anda mal, profe. La suma de los unos. Ah, pero es que esto, ¿cómo se hace? Por las definiciones. Cuando y es igual a 1, es 1. Más. Cuando y es igual a 2, también es 1. ¡Oh, qué fome! Y cuando y igual a n, también es 1. Entonces aparece el 1, ¿cuántas veces? N veces. Y si tú sumas el 1 n veces, esta vale n nomás. Ya, ahí se acabó. Si no era tan complicado. N. Ok. Y ahora estoy listo. Porque ahora tengo que despejar esto. Que se va a quedar. La suma de igual 1 hasta n de y cuadrado va a ser esto menos esto menos este menos este, todo esto y el 3 no hay que olvidarse. Todo esto dividido por 3. Ya sé que se ve feo ya, pero que vamos a simplificar. Aquí este ya lo conozco, n más 1, esto se queda n cubo más 3n cuadrado más 3n más 1 menos 1, se acabó, menos n menos. Y aquí tengo un medio, qué mala onda, entonces este medio lo voy a poner, permiso, castigado, palmazo a acostarse, como decía mi sobrino. Ahí está, un 6, me equivoqué, ya, ahora sí está bueno. Este 2 pasa acá abajo. ¿Ya? Y si yo quiero pasarlo acá abajo, tengo que poner un 2 acá. Bueno, sigamos, ya, después lo hago. Ok, so, 3n, n más 1, partido por 2, y no he simplificado todo todavía, hice simplemente esto nomás. Y este no le he hecho nada. ¿Ya? Entonces ahora sí voy a simplificar, voy a pasar este 2 para abajo, pero para hacer eso tengo que poner un 2 acá. Entonces, 2 veces n cubo más 3n cuadrado más 3n menos, aquí hay un 2, más 2n. Menos 3n, n más 1, y ahora todo eso dividido por 6. Ahora sí. Ya, entonces va a quedar
Ok. Ok, so, ¿dónde estaba? Yes. Entonces aquí tengo 2n cubo más 6n cuadrado más 4n menos 3n cuadrado menos 3n. Dividido por 6. Multipliqué esto por acá, no me he equivocado, menos 3. 2n cubo a 6 menos 3. 4 menos 3. Ah, aquí tengo un n factor, eso sí, seguro. Y aquí tengo 2n cubo más 3. Oh, wait a minute, le saqué la n, entonces 2 cuadrado. Cuadrado. Más 3, más 1. Ya se está apareciendo y veamos n partido por 6 y es una cuadrática. Y este seguro que lo puedo factorizar, 2n y aquí un n. 2n cuadrado, 2n más n, 3n. 1 por 1, 1. Tan, listo, lo hice. n más 1, 2n más 1, todo eso partido por 6. Ahí está. Ya, lo demostré. Ya. Así que esa pi. Y si ustedes quieren entretenerse con esto, pueden usar el mismo truco para calcular la suma de los cubos. Claro que para calcular la suma de los cubos, van a tener que empezar con una potencia más. Para la suma de los cuadrados había que subir una potencia. Que tenéis que subir. Esto. Y ahí después aplicáis la telescópica acá. Las i a la cuarta mueren. Bueno, aquí, sorry. Aplicáis la telescópica, entonces queda n más 1 a la cuarta menos 1. Y aquí, cuando tú desarrolles esto con el binomio, va a quedar el i a la cuarta menos el i a la cuarta, se matan y quedan puras potencias más chicas. Y entonces vas a poder aislar la suma de los i cubos, como lo hice yo en este caso. Y una de las cosas sorprendentes de la matemática es que esta fórmula se demuestra igual, ya, pero la fórmula, eso a mí me sorprendió. Esa es la fórmula que aparece. Oh, entonces, ¿por qué es sorprendente esto? Porque esta es la suma de los i. Entonces, ¿qué significa? Que si yo sumo 1 más 2 más n y lo elevo al cuadrado, porque esta suma de 1 hasta n es esto. Y si yo lo elevo al cuadrado, esto, entonces me va a dar la suma de los cubos. Eso. Qué raro. Que tengo suma, elevo al cuadrado, me sale la suma de los cubos. Es un misterio. Pero funciona. Es cierto. Ahora, si tú lo quieres demostrar, aquí elevando al cuadrado no va a ser difícil, porque es un cuadrado de un multinomio. Son n términos. Y a medida que el n crece eso. Imposible. Ok. Y aquí hay unos ejercicios resueltos. ¿Ya? Vamos a ver. A ver, uno que valga la pena, sí. Ya, uno que valga la pena. Hagamos unos ejercicios. Ejercicios. Cambiar de lápiz. Este ya murió ya. Está a punto de morir. Hagamos un ejercicios resueltos. Resueltos. A ver. Dice 1. Demuestre que la suma de R más... Ah, pero es que este es muy fácil. Ya no, está bien. No sé, es para el primero. Es más simple, ¿ya? Eso. Calcule, demuestre que esto es n por n más 1 por n más 2. Todo eso dividido por 3. ¿Ya? Entonces, demuestre eso. Ya es como para empezar. Papita. ¿Por qué es papita? No es que me esté sobrando, realmente es fácil, porque si tú esto lo puedes desarrollar a este lado izquierdo,
es la suma R cuadrado más R. Entonces esa suma se separa. ¿Ya? R igual 1 hasta N, R igual 1 hasta N. Ya, pero es que yo conozco esta fórmula, si acabo de demostrarla. Entonces yo conozco esto va a ser N por N más 1 por 2N más 1 dividido por 6. Y esta es la suma de Gauss, N más 1 medios. Y lo que tú tienes que hacer es probar que esta suma da lo mismo que esta. Eso es fácil. Está en el libro hecho, entonces hasta ahí nomás voy a llegar, porque no hay gran ciencia en este ejercicio. No es muy complicado, ¿verdad? Es de lo más fácil. ¿Ya? Entonces, tratemos de usar nuestro escaso tiempo en hacer ejercicios más, que no sean más útiles, ¿ya? No tan simples como ese. No tan simples como ese. Hagamos algo más complicado. A ver. 2. Ya, este está bueno, mira. 1 partido por 2K menos 1, 2K más 1. Da igual 1 hasta N. Eso es lo que tengo que sumar. Y hasta ahí nomás llegué. Pues. Me ponen eso por delante, no tengo idea qué hay que hacer. Veamos qué pasa con K igual a 1. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sumando, con K igual a 1 me da 1 acá y aquí me da 3. Entonces esto es 1/3 más. Con K igual a, eso fue con K igual a 1, aquí da 2 por 1 menos, no cuenta eso. Aquí da 2 por, 3. Con K igual a 2, ¿qué me va a dar aquí? 4, 3. A 4, 5. Con K igual a, dije con K igual a 2, yes. Con K igual a 3 ahora. 5 y 7. 2 por 3, 6, 7. 5 por 7, 35. Y hasta que llegas hasta el N, ¿ya? Ahí el N entonces va a quedar, se me acabó el espacio, digamos. Ok, pues aquí está el 1, 2N menos 1, 2N más 1. ¿Ya? Pero necesito una fórmula que dependa del N. Entonces, ¿cómo lo hago? Ahí soné. Entonces hay un truco. Y este truco se los voy a enseñar ahora y después ustedes cuando estén haciendo el curso de cálculo 2, ojalá que les vaya bien en cálculo 1 y puedan hacer el cálculo 2 el próximo semestre. Ahí van a necesitar este tipo de trucos que vamos a ver ahora. Cuando tengan que hacer integrales de este tipo. ¿Ya? Entonces, mira, la gracia es que esto se llama la descomposición en fracciones parciales. Yo quiero que ese término lo pueda escribir así. Lo pueda descomponer como una suma. Tiene esperanza, claro que tiene esperanza, porque yo sé cómo sumar fracciones. Pues. Este A es una constante, ¿ya? Que hay que determinar, y el B también. Yo sé cómo se hace esta suma, porque tengo que multiplicar cruzado 2K más 1 por A más B por 2K menos 1, y te queda un numerador. Y el denominador va a ser el producto de los dos, que aquí estamos bien. Entonces lo que necesito hacer es que los numeradores coincidan. A por este más B por este. Y que coincidan. Y esto para todo K. Y si va a ser así para todo K, entonces más vale que, mira, aquí tengo 2K y acá también. Entonces va a quedar 2A más B por K. Y después el término que no tiene K es A menos B. Y entonces yo necesito que funcione siempre. Entonces yo necesito, para todo K, así que necesito que este sea 0. Yo tengo un sistema. Tengo un sistema lineal, piñufla, de 2 por 2, ¿ya? A más B igual 0 y A menos B igual 1. Sí, porque si este es 0 y este 1 da la igualdad, funciona. ¿Ya? Veamos si se puede hacer. Ya, lo sumo. Y me da que 2A vale 1.
Así que A vale 1/2. Y si el A vale 1/2, entonces el B es el negativo. Para que satisfaga la primera ecuación. Y después vemos que esto coincide, porque 1/2 menos 1/2 igual 1. Perfecto. Funciona. Ya, ok. Y bueno, y con eso, ¿qué? ¿Y qué saco con eso? Dirán ustedes. ¿Qué saco con eso? Ya, bueno, sigamos. Entonces, ¿qué saco con eso? Tengo que la suma de... Wow, voy a mandar cierre. Tengo que la suma de k igual 1 hasta n de lo que yo quiero calcular. Yo la puedo descomponer como la suma del A, que valía 1/2, 2k menos 1, más, porque la suma se separa en suma, así que no hay problema, puedo separar. Y aquí tengo el B, que era menos 1/2, 2k más 1. Claro que aquí no me conviene hacer esto, porque yo quiero que me aparezca una telescópica. Ya, mira, me va a aparecer una telescópica, para que ustedes vean que funciona. A ver, yo tengo que este 1/2 y este menos 1/2, así que el 1/2 lo puedo sacar fuera. Ya, saquémoslo fuera el 1/2, está puro molestando. 1/2, suma, 1/2, entonces aquí va a quedar la suma dentro. 1 partido por 2k menos 1, menos, porque el b era negativo 1/2. ¿Ya? Y k igual 1 hasta n. Y esto es telescópico, porque si yo reemplazo el k que está aquí, si a este k yo lo reemplazo por k más 1, ¿qué me va a quedar? 2k más 1 menos 1, 2k más 2 menos, me va a dar justo ese. Entonces esto es de la forma 1/2. A este le voy a llamar, llamémosle a este que está aquí. Entonces yo dije que si al k lo reemplazaba por k más 1, acá me daba justo este que está aquí. Y claro, porque 2k más 2 menos 1, 2k más 1. Entonces a este le vamos a llamar a sub k. ¿Ok? Y si este compadre a sub k, entonces el a sub k va a ser 1 partido por 2k menos 1. Esa es mi definición del a sub k. Y si yo hago a sub k más 1, es decir, reemplazo el k por k más 1, me queda 2, paréntesis, k más 1 menos, me da exactamente esto. Entonces tengo esta suma y esta sí que es telescópica. Claro que cuando yo enuncié la propiedad telescópica estaban escritos al revés. Era la k más 1, pues creo que era AI más 1 menos AI, pero no importa, es un cambio de signo. Le cambio el signo, le pongo el signo menos ahí si quiero, pero no es sustantivo, eso no es sustancial. No es la clave. Y entonces, ok, entonces tengo que la suma que yo quiero calcular, para que ustedes vean que esto de la suma telescópica sí es útil, sí es útil. Claro que aquí tuve suerte nomás, porque si me piden calcular la suma 2k menos 1, 2k más 3, ahí son E. Porque el 2k más 3 y el 2k menos 1 no difieren por 1 en el índice, ¿cachai? Entonces aquí tengo suerte nomás. Porque difieren, este es uno más que ese, ya. Y entonces ya dije que le iba a cambiar el signo, le cambio el signo. Menos 1/2 y ahora tengo una suma telescópica como la que enuncié hace un rato. Simplemente los di vuelta y le puse el signo fuera. K igual 1 hasta n. Ya, pues y ahora lo que decía, ¿qué decía la fórmula telescópica? Que esto era el término con k igual a n, o sea, a n más 1, menos con k igual a 1, a sub 1. Ahí está, telescópica. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Entonces, ¿qué significa esto? Y ahora el signo lo cambio de vuelta, me queda 1/2. Wow, mejor escribir así. A sub 1 menos a sub n más 1, todo eso partido por 2. En 1/2 está abajo, por eso es todo. El signo menos le cambió de lugar esto, ¿ya? Y entonces aquí tengo a sub 1, ¿cuánto es a sub 1? A sub 1 es con k igual a 1, ¿verdad? 1 partido 1, que fome, 1 menos. Y el n más 1, entonces ahora sí que no es fome, porque queda 1 partido por 2n más 1 menos 1, porque tengo que poner que k igual a n, ya, n más 1. Y entonces aquí me queda 2n más 2 menos 1, 2n más 1. Entonces va a quedar
aquí va a quedar, ya se me está acabando el espacio. ¿Va? Mira, pongámosle aquí, ahí está el medio, ¿ya? Y entonces aquí va a quedar 2n más 1 abajo. Y entonces cuando yo haga la diferencia, 1 partido por bla, 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 entonces va a quedar 2n más 1 menos 1, 2n arriba, abajo queda 2n más 1. ¿Ok? ¿Lo hice bien? Sí, 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 lo hice bien, y aquí hay un 2. Ahí está. Entonces, esto que está aquí, toda esta suma, sorprendentemente, vale n partido por 2n más 1. Así de simple. Ah, eso dolió, ¿ya? Harta pega. Pero ahí ustedes, para que vean que esta de la suma telescópica a veces te puede sacar de un embrollo. En este caso, ¿ya? Para esta suma específica. En general, no, las sumas no van a ser tan acomodaticias, que se acomodan para que tú las hagas. Es más complicado. Aquí de repente aparece 2K menos 1 y 2K más 50 y sonaste. No hay telescópica ahí. Ahí hay que usar otro método y a lo mejor no existe una fórmula para eso. Ok, excelente. Bueno, aquí hay otro similar en el libro con 3. ¿Ya? Pero es que no quiero pasar mucho rato con esto porque ya, digamos, se le desapareció el brillo al método. Ya no es tan novedoso, ya es conocido. Y se demuestre, ahora aquí hay un problema, tengo 3. Que se demuestre que esto es 1/4 menos 1 partido por 2, n más 1, n más 2. Esa es la fórmula. Y claro, entonces ya nuevamente hay que hacer telescópica, pero más complicado, ¿ya? Entonces, eso se los dejo a ustedes, ¿ya? Se los dejo a ustedes como un ejercicio para que ustedes lo vean en el libro. Este ejercicio está resuelto, está completamente resuelto, pero es la misma idea. Entonces, hagamos algo diferente para aprovechar el tiempo. Por ejemplo, para aprovechar el tiempo, rojo, uso el rojo. Entonces, eso ya ya fue, ya, ejemplo 1, 2, debe ser el 3, no sé si es el 3. No sé si es el 3, ya, puede ser el 4, no sé, ejemplo. A ver si realmente... aquí hay uno interesante. Entonces aquí se fueron al porcino. Y después vienen los propuestos, así que no me puedo ir a los propuestos. Hagamos este, hagamos este. Suma de k igual 1 hasta 2n. De menos 1 a la k cuadrado. Probar que esto vale lo mismo que la suma de 4k menos 1. K igual 1 hasta n. Vaya que extraño este ejercicio, no me gusta cómo lo están proponiendo. No me gusta, ¿por qué? ¿Por qué no me gusta? Porque esto yo lo puedo calcular. El lado derecho se puede calcular con la suma de Gauss. Porque mira, el lado derecho, el 4 sale fuera, la suma de los k es de 1 hasta n, ya lo conocemos. ¿Ya? Y aquí tengo menos la suma menos la suma de los 1 de 1 hasta n, ya sabemos que eso es n. Entonces tengo una fórmula cerrada, precisa para el lado derecho. ¿Por qué no me dicen simplemente demuestre que esta suma vale esto? Prefiero eso, ¿ya? Prefiero. Entonces aquí tengo 4, 2, me queda un 2n, aquí tengo un n factor, entonces me va a quedar n factor de 2n más 1 menos 1. ¿Ok? Y ya, factoricé el n nomás. Y aquí el 2 quedó acá, sobrevivió, entonces me va a quedar n por 2n más 1. Entonces lo que hay que hacer es demostrar que esto vale eso. Yo creo que eso es mejor. Y entonces aquí tengo un problema que no había encontrado antes. Porque tengo una suma, esto es nuevo, esto realmente es nuevo, tengo una suma alternada que va alternándose con el signo. ¿Cachai? Porque a medida que el K varíe, va a ir cambiando el signo. Entonces veamos cómo uno hace este tipo de cosas, o este tipo de sumas. Entonces voy a hacerlo diferente a como lo hacen en el libro. Entonces lo que voy a hacer es esto, una variación. Probar que
probar que la suma de k igual 1 hasta 2n de menos 1 a la k por k cuadrado, que esto vale n por 2n más 1. Yo prefiero demostrar eso. No lo que dice el libro, demostrar que estas son iguales. Ya, probar eso, por supuesto que no podría intentar hacerlo por inducción, pero eso me da la impresión de que podría ser no va a ser doloroso. Porque esto, de hecho, esto se presta, y de hecho es capaz que tengamos tiempo para hacerlo de las dos maneras. Lo voy a hacer de la manera que tenía pensada hace 30 segundos, y después voy a tratar de hacerlo por inducción, para que ustedes vean que en ciertos casos se pueden usar ambos métodos, ¿ya? Por inducción o reduciéndose a fórmulas conocidas, porque ya recuerden que conocemos dos fórmulas: la suma de los K's o los I's, como sea, el índice, la suma de Gauss, esa que yo mencioné al principio, y también la suma de los cuadrados, y la suma de los cubos también se la di por ahí la fórmula. Entonces de repente, bueno, aquí tengo la suma de cuadrados, pero es que es alternante. Entonces aquí está el problema, ¿ya? Pero podría tratar de hacerlo usando algo conocido. Entonces voy a desmenuzar la suma de la izquierda, ¿ya? Y fíjate que va a ir cambiando el signo, porque si el K es 1 me da negativo, y si el K es 2 me da positivo, y así se va alternando. Entonces mira, lo que yo puedo hacer, ¿ya? Perro viejo, elige lo siguiente. Lo separo en dos sumas, ¿ya? Entonces aquí voy a sumar de 1 hasta 2n, pero solamente los pares, K par. Y aquí voy a sumar de K igual 1 hasta 2n, K impar. Y ahí se acaban todos, porque un número K o es par o es impar. Y si es par, entonces ahí no hay problema, porque el signo menos 1 elevado a un número par siempre es 1, así que va a ser la suma de los cuadrados. Y cuando el K sea impar, el menos 1 a la K va a ser siempre negativo. Entonces lo que yo puedo hacer es escribir esto. Ya. Bien. Ese es el lado izquierdo, ¿ya? Entonces dice, ya, y aquí soné, porque yo conozco una fórmula para sumar de 1 hasta 2n de los K cuadrados, pero cuando lo sumo todos uno tras del otro, pues 1 más 2 más 3, 1 cuadrado más 2 cuadrados más 3 cuadrados. Eso sí lo conozco. Pero aquí no es el caso, porque el K es par. Ah, pero es que si el K es par, entonces es 2 veces algo. Entonces esta suma que está acá, la puedo escribir así, va a ser 2 veces, ya no puedo usar la letra K, porque si no me voy a confundir. Le voy a poner el K, lo voy a escribir así, mira, como K es par, el K vale 2i. ¿Ok? Ya, por ser par. Y entonces, el primero K igual a 1 no corre, porque ese no es par. Pero el siguiente K igual a 2 sí corre. Y cuando el K es 2 es porque el I es 1. Entonces el I 1. Y así voy sumando, y el último par que aparece cuando el K es 2n, que es cuando el I es n. Ah, entonces tengo que sumar hasta n. Y aquí aparece 2i, porque el K es 2i cuadrado. Ajá, y aquí sí tengo una suma que va de 1 hasta n. Bien. Y aquí tengo un 2i, pero no importa, pues 2 al cuadrado, 4, fuera, 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 lo saco de la suma. Pero hagamos este otro ahora. La misma idea. Ahora el K de 1 hasta 2n, pero esta vez el K es impar. Como el K es impar, es de la forma 2i, a ver qué le pongo. Quiero partir de i igual a 1. Entonces, 2i menos 1. El K, por ser par, se escribe así, 2i menos 1. También se escribe como 2j más 1, pero que eso me obligaría a partir de j igual a 0 si yo pongo 2j más 1. Porque para obtener el 1 tendría que poner j igual a 0, y me saldría una suma partiendo de 0, pero es que yo conozco la fórmula cuando la suma parte de 1. Por eso es que tengo que elegir 2i menos 1. Entonces, cuando el i vale 1, me da k igual a 1, que sí vale, porque el k igual a 1 sí es impar. Ah, pero es que el k ahora tengo que reemplazarlo por 2i menos 1. Y no llega hasta acá, porque tengo que ver hasta dónde llega, porque el máximo valor de k es 2n. Entonces tengo que ver cuál es el impar, el último impar que viene antes de 2n. Obviamente que es 2n menos 1. Ese es impar y viene justo antes. Entonces significa que tengo que llegar hasta i igual a n. Y ahí tengo 2n menos 1, que es el último impar.
del intervalo. Ya, bien. Así que aquí estamos bien. Estamos bien. Okidoki. Entonces, ahora voy a desarrollar esto en la pizarra de allá. Obviamente estoy partiendo del lado izquierdo. Yo sé a dónde tengo que llegar, pero no estoy usando eso para nada. Yo sé a dónde tengo que llegar. Pero estoy partiendo de un solo lado. Como me explicó ya mi profesora del cuarto básico, ¿ya? Mi profesora de matemática del cuarto básico me dijo, no, Cristian, así no se demuestra la fórmula. ¿Cómo va a demostrar que A igual a B manipulando este y este? No, dijo, usted tiene que partir de un lado y llegar al otro. Eso ya me lo enseñaron en cuarto básico, ¿ya? Mi profesora de matemática. Y estamos haciendo eso ahora. Entonces aquí tengo, ok, igual. El 4 ya dije que sale fuera. Y aquí tengo la suma del... ni siquiera necesito sacarlo, porque mira lo que va a pasar. Cuando yo eleve al cuadrado va a quedar 2i al cuadrado, que también aparece acá, y aparece con signo menos acá, y aquí vamos a chachín. Entonces no hagamos esto porque es complicarla demasiado. Entonces, que igual 1 hasta n, 2i cuadrado menos. Y nuevamente tengo una suma de igual 1 hasta n. Ya habíamos, cuando el k era 1 era porque el k igual a 1 corresponde al i igual a 1, porque 2 por 1 menos justo. ¿Ya? Entonces, y ahora entonces tengo 2i menos 1 cuadrado, pero es que voy a desarrollar el cuadrado. 2i cuadrado menos el doble producto menos 4i más 1. Simplemente le doy al cuadrado. Entonces ustedes ven que aparece la suma de igual 1 hasta n, 2i al cuadrado, y aquí también. Entonces se matan. Y este menos con este menos da un más. Y el 4 fuera. Y ahora aparece la suma de los i nomás. Igual 1 hasta n. Menos, más, menos. Suma de los 1, de 1 hasta n, n. Suma de Gauss. Ya, pero es que esto es lo mismo que hice hace un rato para llegar allá. All right. Ahí estamos. Taylor. Esto ya lo hice, este cálculo. Ya está demostrado, ¿ves? Y hagámoslo por inducción ahora. Este ya está Taylor. Se acabó. ¿Y por inducción cómo lo haría? Por inducción. Por inducción, ¿cómo se hace? Quiero demostrar esa fórmula. Supongo que vale para n. Y entonces, ¿qué hay que demostrar para el n más 1? Entonces tengo que hacer esta fórmula. K igual 1 a 2n más 1. Menos 1 a la k cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Es lo de siempre. Pararme hasta el término. ¿Cuántos términos necesito? Tengo que llegar a una fórmula, a una suma como esta, porque para esta yo estoy suponiendo válida la fórmula. Entonces, aquí tengo un problema porque tengo 2n más 2. Entonces, yo quiero parar hasta 2n. Entonces, me van a sobrar 2. 2n más 1 y 2n más 2. Entonces, esto va a ser la suma igual 1 hasta 2n de lo mismo, más 2n, el término con 2n más 1. Pero con 2n más 1, aquí me da un negativo. 2n más 1 cuadrado. Más, y el último, 2n más 2, esto es positivo, me queda 2n más 2 cuadrado. ¿Ok? Y entonces, aquí también practicamos una demostración por inducción, ¿ven? Ok. Entonces esto ya dije que valía, porque estoy suponiendo la fórmula válida para n. Y ahora tengo, este por supuesto que lo pongo, ya está, lo pongo cuadrado, o sea, con el signo positivo, y este con el negativo. Eso, hasta ahí estamos bien. Y entonces, ¿qué hace? N, 2n más 1, más. ¿Qué va a pasar acá? 2n cuadrado se mata con este. Y el producto, doble producto, queda 8n más 4 menos. Doble producto, 4n más 1. Entonces va a quedar... huele mal esto. ¿Por qué huele tan mal? A ver, me equivoqué en alguna parte, ¿no? No me he equivocado en ninguna parte. Siempre meto la pata. 4,
4, está bien, está bien. Y los de 2n cuadrados se mataron. Te queda n, 2n más 1, más 4n, más 3. ¿Ya? Y entonces, ¿y a dónde quiero llegar yo? A la fórmula para el paso n más 1, pero que la fórmula era esta, y entonces para el paso n más 1 hay que reemplazar n por n más 1. Entonces sería 2n más 1 más 2n más 3. Entonces la pregunta es si esto es lo mismo que esto. No se ve. A ver, 2n cuadrado, es que a lo mejor, porque yo soy bruto, no va a ver, en 5, es 5. Y hay 5 acá, ¿o no? Claro, 3 y 2, ah, bien. Ya, entonces, 2n cuadrado más n más 4, 5 más 3. Y si ahora yo lo factorizo, necesito un 3. En alguna parte necesito un 3. Yo sé a dónde quiero llegar, así que tiene que estar el 3 acá. Ahí necesito el 3. 2n más 3n, 5n. Liz Taylor. Más y más. 3 por 1, 3. Chachín. Lo mismo. Ahí está demostrado por inducción. Eso es más complicado, parece. Pero es más corto. ¿Cachai? Por inducción es más corto, porque no hay que hacer todas estas manipulaciones. Bueno, pero tiene las dos demostraciones. ¿Ya? Para que ustedes ahí las vean en el video, ¿cuál prefieren? ¿Ya? Ok, ese fue. Y el último, el 5. Ejemplo 5. El ejemplo 5, el último. Este es un ejemplo con malicia, parece. A ver, 5. 5, dice. Si la suma de 1 hasta n de los a sub k vale 2n cuadrado más 3n, hallar a sub k. Hallar a sub k, el término general. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hallo el término general? Dice, si yo sé que la suma de k igual 1 hasta n de los a sub k da eso, hallar el a sub k. Bueno, voy a hallar el a sub n. Lo voy a llamar n, ¿ya? A sub n. Si hallo la sub n, una fórmula para sub n, lo mismo que para la sub k, después cambio k por n nomás. No hay nada raro aquí. Y la idea es por la notación, ¿no? Porque la sub n, yo sé que la sub n es sumar desde 1 hasta n de los a sub k y le resto los primeros. De k igual 1 hasta n menos 1. Porque aquí, esta resta mata a todos salvo el último. Porque el que sobrevive es a sub n. Todos los demás mueren, porque cuando pongo k igual a 1 queda a sub 1, menos a sub 1, a sub 2, menos a sub 2, todo muere. Y dice, oh, pero qué truco más fome. No es fome, porque yo conozco la fórmula para este y para este también, porque esta fórmula vale para todo n. No lo dicen, pero lo asumen. Y entonces aquí tengo esta, es 2n cuadrado más 3n. Porque estoy usando eso. Y ahora la misma fórmula, pero para el n menos 1. Entonces aquí tengo 2n menos 1 cuadrado más 3n menos 1. Y ahora sí, estamos al otro lado. 2n cuadrado más 3n menos... Uy, ¿qué hago acá? Factorizo el n menos 1. Qué bruto, sí. Factorizo el n menos 1 nomás. Pues n menos 1, factor b. 2n menos 1 más 3. Sería 2n cuadrado más 3n menos n menos 1. Yo tengo 2n menos 2 más 2n más 1. Ya, pero aún no veo la fórmula. Que tengo que seguir simplificando. Ya, me quedan 5 minutos, lo termino en 5 minutos. Menos 5 minutos lo termino. No es nada complicado. ¿Ya? No es nada, hay que llegar y multiplicar. Nomás. Tengo 2n cuadrado más 3n menos. ¿Cómo lo hago? Ok, voy a multiplicar n por este. Entonces queda 2n cuadrado más n. Y después n por este dije, 2n cuadrado más n, después menos 1 y después menos 1. Y ahora sí, entonces 3n más, aquí tengo menos n, entonces tengo 3n menos n menos 1. Es decir, 3n más n más 1, es decir, 4n más 1. Eso vale el a sub k. 4k más 1. A ver, está bien. Verificar. Verificar. Come on.
Lo que pasa debe tener que el dedo está manchado con... Eso debe ser, que el dedo está todo negro. Entonces, el ojo de la tablet no ve porque está mi dedo está tan oscuro como la pantalla. Ok, so, yes, eso es. 4K más 1, listela. Ejercicios propuestos, no, pues eso no los puedo tocar, porque son para ustedes. Eso empiezan en la página 104. Ok, mañana no, la próxima semana vamos a hablar del teorema del binomio, y después de eso, ahí empezamos con las sucesiones. ¿A dónde están? La serie geométrica, la suma geométrica y la aritmética y todas esas cosas interesantes que vienen. Más adelante vienen, pues no sé en qué página están ya, pero eso es lo que se avecina. ¿Ya? Las series, sucesiones aritméticas, geométricas, armónicas y todo lo que ustedes quieran. ¿Ya? Eso, pero eso ya la próxima semana. Mañana hay clases de ejercicios. ¿Ya? Y mañana no puedo pasar materia. ¿Ya? Bueno, si no tienen preguntas mañana, si mañana no llegan con preguntas porque la prueba fue hace poco, entonces a lo mejor no van a asistir muchos mañana a la clase de ejercicio o no van a tener muchas preguntas, pero si ese es el caso, yo la clase de ejercicio mañana la transformo en una clase de cátedra y paso materia, ¿ya? Así que ojo piojo, ¿ya? Podría ser una clase de adelantar la materia mañana, ¿ya? Así que sugiero que asistan a la clase de ejercicios de mañana. Porque si no tienen preguntas, yo la voy a usar para pasar materia. Eso creo que lo hice también al principio del semestre, porque un miércoles fue una clase de materia de cátedra. Pues pasé materia un miércoles porque era la primera clase de ejercicios del semestre y obviamente que no iban a haber ningún tipo de pregunta. Y usé esa hora para hacer clase. Entonces mañana, si ustedes llegan y no tienen preguntas, no voy a quedarme yo sentado aquí sin hacer nada, voy a pasar materia mañana. ¿Ya? Así que si no quieren que pase más materia mañana, vengan con preguntas. Si no tienen preguntas, como digo, avanzamos, ¿ya? Porque siempre andamos corto de tiempo y recuerden que dentro de unas semanas va a venir una semana offline, ¿ya? O sea, semana de desconexión del 20 de mayo, creo que 21 de mayo, por ahí. Entonces también vamos a perder clases ahí. Ya, eso es todo. Fue un placer. Parar la grabación. Nos vemos mañana a las 11:30, ¿ya? Chao. Ok.